Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier horario y lugar de la tierra en donde se tome en cuenta este estudio, un aporte de estudiantes de la Torá, porque el único maestro es el precioso Yehoshua, quien obra en nosotros a través del Ruaj, por la voluntad de Yod-Heh Vah-He. Entonces nosotros estamos siempre dispuestos a aceptar que somos alumnos. Y el Señor es el maestro, el Eterno es el maestro. Miramos a la Torá, a la palabra, con suma reverencia, con una respeto extremo, pero por sobre todo como la palabra a la que hay que obedecer, que nos enseña a estar atentos a los tiempos y que nos muestra toda la verdad. No hay falsedad, no hay engaño, no hay mentira en la Torá. La Torá es la verdad absoluta. Cualquiera otro que cualquier otro camino quiera ver, el camino más que la Torah, ese camino, Padre, porque Yehoshua es la palabra, la Torah hecha vida. Y por él es que nosotros estamos aquí aprendiendo y compartiendo de las enseñanzas de la preciosa Torah. Estamos estudiando y ya de hace años venimos estudiando Apocalipsis. Nos hemos detenido un poco en teniendo como base, como punto de partida, Apocalipsis 13, mirando a las dos bestias, una que sale del mar, otra que sale de la tierra, teniendo en cuenta que hay que saber distinguir quién es quién. ¿Por qué? Porque la bestia llamada el falso profeta obra por lo que le ha sido concedido por la primera bestia que ha sido conocida como el anticristo. Y este a su vez opera de acuerdo el poder, la autoridad que le ha sido transmitida, le ha sido cedida por la serpiente antigua llamada Diablo y Satán. Ahora, debemos tener en cuenta una cosa y es que lo que estamos en este momento ya viviendo en este tiempo y que está muy próximo a venir, son cosas que el Señor mismo ha planeado que sucedan o que deban suceder porque es necesario que se distinga quién es trigo y quién es cizaña, porque es necesario que el hombre de pecado se quede sin excusa, porque es necesario que nuestra fe, no nosotros, sino nuestra fe sea aprobada más que el oro refinado, porque es necesario que sea visto que la Torah tiene toda la verdad y porque es necesario también que sea que para que nosotros podamos discernir lo que es verdad de lo que es mentira, es necesario que nos apartemos totalmente, 100%, sin medias tintas, sin aguas tibias, nos apartemos del pecado y nos entreguemos a cuerpo entero, a vida entera, con toda el alma, con todo el espíritu, con todas nuestras fuerzas, con todos los recursos que tenemos, nos entreguemos a la preciosa Torah, a la exaltación de su verdad y a compartirla. Compartirla con nuestra vida, a compartirla con nuestras palabras, a compartirla con cada fibra, con cada pequeña partícula que somos nosotros. Todo tiene que compartir y hablar de Yahushua. Venimos estudiando esa distinción, lo que les digo, entre la primera y la segunda bestia, y algo que nos debe quedar clarísimo es que no podemos, como creyentes, menospreciar a la segunda bestia, o sea, al falso profeta, para darle toda la importancia al anticristo, porque esa forma parte de la mentira que nos quieren vender a través de o religión tradicional o teología tradicional o a través de simplemente comentarios improvisados. Debemos tener en cuenta que ese falso profeta es el que hace descender fuego del cielo, es el que promueve la marca, es el que habla en nombre del anticristo, es el que hace prodigios engañosos y demás. Ahora, ¿darle mucha importancia al falso profeta significa menospreciar al anticristo? No, tampoco. Pero tengamos en cuenta que la manifestación del anticristo no se puede dar sin la existencia del falso profeta. Una realidad que en muchos casos la gente dice, eso es algo simbólico, eso no va a suceder. Déjenme decirles que no. Si Hasatán, la serpiente antigua, es una realidad bíblica, porque lo es, vino y tentó a Yehoshua, más allá de que engañó a Adán y Eva, vino y tentó a Yehoshua.
entonces es porque es una realidad. Y si esa realidad se manifiesta y le entrega su poder a la primera bestia, al anticristo, es porque el anticristo es una realidad. Y si esa a su vez se la entrega al falso profeta, es porque el falso profeta es una realidad. Y como realidad debemos verla, pero teniendo en cuenta que la realidad espiritual sobrepasa a esta realidad material, la sobrepasa. Y allí invoco un principio de ley, de principio de doctrina normativa de ley, que dice que el que puede lo más, hablando, en este caso hablando de lo espiritual, puede lo menos, en este caso hablando de lo material. El tema de hoy lo hemos titulado La bestia, reino oculto, reino manifiesto, reino caído. En la actualidad, la bestia es un reino oculto que está en este momento poco a poco manifestándose de manera descarada, pero a través de sus emisarios. Pero un día se manifestará de manera abierta al mundo y le que será una manifestación por poco tiempo, porque caerá, porque el reino eterno de Yehoshua, el reino eterno de la santidad, del cumplimiento de la preciosa Torah, ese reino permanecerá y habrá de hacer caer, derrotar y aniquilar totalmente a los reinos que han respaldado a la bestia y el reino mismo de la bestia sobre la tierra. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis? Aquí suena extraño, pero vamos a hacer salteadito, vamos a leer Apocalipsis 8, 1 al 2 y luego saltamos al 6 y luego saltamos al 13 del mismo Apocalipsis 8 y miramos de paso de una vez en línea porque la Torah, las escrituras, Apocalipsis y cualquier otro libro no venían seccionados en capítulos y en versículos originalmente. Entonces miremoslo como lo que es, un libro integral. Entonces vamos a y de allí pasamos a Apocalipsis 9, 1, 3, 7, 12, 16 y 20 y 21, y 21. Lo leemos así para mayor entendimiento. Vamos, Luigi, por favor. Ok, versículo 1 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Yahweh. Les fueron entregadas 7 trompetas. Versículo 6. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Versículo 13. Y seguí viendo, oí un buitre leonado que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar. Capítulo 9, versículo 1. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Versículo 7. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenía como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a lo de los escorpiones con aguijones y sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado.
Mira que detrás vienen todavía otros dos. Versículo 16. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Versículo 20. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. La mayoría de estos textos ya los hemos estudiado, solamente que queremos trazar una línea que nos resuma y nos lleve a la manifestación de esta bestia llamada el anticristo, pero que realmente bíblicamente se conoce básicamente como la primera bestia o la bestia que sale de la tierra. Veremos más adelante eso cuando estudiemos el 13, cuando veamos el 13, versículo 13. Pero debemos entender aquí algo, y es que nosotros estamos hablando ya y tenemos que ubicarnos en la quinta y sexta trompeta. La séptima trompeta es un cumplimiento dentro de varios eventos en un mismo momento, porque lo que hace es que la séptima trompeta inaugura el gobierno milenial de Yeshua, y para la inauguración de ese gobierno milenial de Yehoshua está su venida, está nuestro encuentro con él, la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero estos muertos son los que han muerto en Yehoshua, en santidad, en espera de este. Porque los muertos que han muerto en rebeldía, en oposición a la verdad de la Torah, estos resucitarán para el juicio, para el momento del juicio. Entonces, se llama incluso la segunda resurrección, y esta es la primera resurrección, la del evento de la séptima trompeta. Vamos a mirar la quinta trompeta. ¿Qué pasa en la quinta trompeta? En la quinta trompeta, si ustedes se fijan, primero, apenas se suena la séptima trompeta, el evento inmediatamente siguiente, nosotros ya vimos la séptima trompeta, perdón, ya vimos el séptimo sello, ya lo analizamos las iglesias, todo este tipo de cosas, pero vamos a mirar aquí, concentrarnos. Aparecen ya listos los 7 mensajeros, ángeles, mensajeros, con sus 7 shofar, con sus 7 trompetas listas para tocar. O sea, algo que habíamos dicho era que la consecuencia de mirar esto es interpretar, entender que van a ser eventos secuenciales más en un corto periodo, en un periodo mucho más corto que los 7 sellos que le precedían. Y tenemos que entender también lo que habíamos dicho alguna vez, que como todo sonido de trompeta, para ese momento, para el momento de la escritura, de que las escrituras se plasmaron, eran trompetas que anunciaban que se alistaran para la batalla, que se alistara el pueblo para recibir a un rey. Eran trompetas que tenían sonidos que marcaban cuál sería el camino a seguir, bien sea retirada, bien sea entrar a batalla, bien sea formar. Entonces, así debemos entender a las trompetas como una advertencia del tiempo que es inminente. Un corto tiempo comparado con el tiempo de los sellos, pero que para mucha gente será el tiempo también en el cual dirán, el Señor ya no viene, porque es que han pasado tanto tiempo y no han entendido que cuando el Señor habla en su tiempo, o sea, no es que se retrase, es que el Señor tiene los tiempos bien medidos para darnos oportunidad de arrepentimiento. Ahora, en el 9.1 dice, tocó el quinto ángel, y la manifestación del quinto ángel allí es la aparición de unas langostas que vienen formadas como si fueran caballos. ¿Sí? Entonces, y nos dice allí, nos dice que estas langostas tienen el potencial de causar daño como el daño que causa un escorpión. ¿El escorpión con qué causa el daño? Con la cola. Pero dice más adelante que en su cola tienen bocas. O sea, que sus colas se convierten como si fueran serpientes. ¿Y qué característica tiene esto de que tengan en sus bocas? Porque primero habla de que estos seres en sus bocas, pues hablan blasfemias y engaños, y en sus colas también hablan blasfemias y engaños. Pues nos está hablando acerca de que el mayor poder que tienen para causar daño es precisamente ese, el engaño, la mentira. ¿Por qué nos hace énfasis en que son como formados como caballos? Y luego dice,
su tropa de caballería es de 200 millones. Nosotros ya analizamos esto y dijimos, esto nos está hablando de una caballería, de unos seres espirituales que brotan. ¿Por qué? Porque son las mismas langostas. Y nosotros ya analizamos todo esto y las langostas no obedecen a ningún capitán. Y aquí ellas mismas tienen que salir a cumplir una misión. Lo más impresionante es que allí habla de que salen estas langostas, pero no dicen que su rey, su líder, salga, sino que lo nombran. Dice en el 9:11, dice, tienen sobre sí como rey al ángel o al mensajero, ¿sí? O al que tiene la labor de gobierno en el abismo, del abismo. Y luego dice, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Allí, en el griego, la palabra que utiliza para llamado es onoma. Es el Strong 3686 y corresponde a un nombre. Tiene por nombre. Pero tengas en cuenta que para aquel tiempo y para el contexto de la Biblia y para el contexto de la Torá, el nombre indica sus características, las características de la forma de ser de este ser. Y dice que su nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego, y significa destrucción y destructor. O sea, su mayor énfasis está en la destrucción. Destrucción por su mano o capacitar o instrumentalizar a otros para que causen destrucción. Téngase muy en cuenta eso porque no en este momento, no en este estudio, pero en el siguiente estudio veremos cuánta trascendencia tiene este nombre. Ahora, pero nos dice, esto hace que el primer ay pase. Estamos hablando de la quinta trompeta. O sea que es en la sexta trompeta donde aparece el anticristo, donde aparece el falso profeta, donde toda esa manifestación de las tinieblas se hace evidente y descarada en función de la bestia que sale del mar. Pero fíjense que lo cierra esta narrativa o esta descripción de estos eventos, lo cierra diciendo, todos esos que no se murieron a causa de todo ese mal que hicieron estas bestias, que incluso, pero en esta bestia no, estas langostas, que incluso coinciden con la política actual a nivel global de reducción de la población. ¿Mm? Dicen que estos aún así no dejaron de adorar a los demonios ni a los ídolos. Hablando básicamente de que hay muchas personas que adoran a los ídolos y Pablo dice, ¿qué es lo que hay detrás de un ídolo? Un demonio. Pero hay personas que actualmente adoran realmente directamente a los demonios, sin necesidad de pasar por una imagen, sin necesidad de cumplir con las características idolátricas de adorar un objeto de oro, de plata, de bronce, de piedra o de madera, sino que siguen en su camino de terquedad y en su camino de abandono de la verdad. Este es el primer contexto. Lo primero que sale no es la bestia del mar, ni tampoco lo primera que se manifiesta la bestia que sale de la tierra. Los primeros que se manifiestan son las langostas. ¿Para qué? Para ir a causar destrucción, porque esa es la carga que se les ha puesto como programa a causa de que su líder es tiene como carácter la destrucción. Y la destrucción también indica una manifestación de odio y de aborrecimiento por la humanidad. Aborrece a la humanidad. Y esto estamos hasta ahora sentando los preámbulos, pero veremos con claridad de dónde procede ese odio hacia la humanidad. Ahora, por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 11:7 al 10? Sí. Apocalipsis 11:7 al 10 dice, pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y gente de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres.
Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Esta parte también la analizaré, la analizamos, es muy rica para el estudio, pero debemos concentrarnos en lo siguiente. Para el momento en que aparece la bestia, hay un elemento, digámoslo, de coincidencia que nos puede llamar la atención y que nos mantiene de manera visible alertas, y es la aparición de los dos testigos. Miren, la aparición de los dos testigos es en la sexta trompeta, no es en la quinta, es en la sexta trompeta. Ellos vienen a presentar oposición a toda esa maldad que esas langostas han ido implementando y que ha sido fomentada y que ha sido como con la participación de ese liderazgo mundial que realmente está operando solamente bajo como títeres de estas langostas y como obedientes siervos de esa bestia que está por surgir. ¿Mm? Que ellos la conocen, la conocen. Que ellos conocen la maldad, claro que la conocen. Y saben que están obrando mal, sí, también lo saben, pero puede más su ambición de poder, su ambición de capacidad económica, su ambición de reconocimiento y de fama, su ambición es más importante para ellos. Ahora, cuando aparezcan los dos testigos para reprender la maldad de la humanidad, desde luego la maldad será tanta que la gente no mirará con agrado la reprensión y la invitación a la santidad que harán ellos. Nosotros tendremos que unirnos como pueblo, desde luego, a estos dos que vienen a obrar en el nombre de Yehoshua y que tienen una característica importantísima. Es que ellos, aun cuando humanos son, también tienen ese nivel espiritual, ese nivel que yo les decía del plano espiritual, que es un plano superior al nuestro, y por eso pueden obrar grandes maravillas en el plano terrenal. Una de las maravillas incluso es imitada por el falso profeta, porque ellos hacen llover fuego del cielo. Y de manera que yo llamaría tecnológica, el falso profeta hará lo mismo, hará llover fuego del cielo. Y como lo estudiamos en su momento en el libro de Job, Hasatán hace llover fuego del cielo y la gente cree allí y proclama como si fuera fuego del cielo que Jehová hubiera enviado. Eso apunta a manifestarnos el grado de engaño en el que se encuentra la humanidad actualmente y lo que resta de lo que, o sea, el descaro con el que el engaño se hará presente y cómo el mundo preferirá el engaño aún sabiendo que está traicionando a las verdades que aparecen en la Torah, a la verdad de la Torah. Luigi, o sea, ya tenemos acá, aparecen primero las langostas, señala antes de que aparezca, se manifieste más bien, antes de que se manifieste, la primera bestia, vienen los dos profetas primero. No indica que el falso profeta no haya aparecido ya, o que el falso profeta ya no tenga un grado de reconocimiento a nivel global. A mi parecer, el camino está tan preparado, que el falso profeta, aun cuando allí aparece como la segunda bestia en su manifestación, no significa que no sea ya alguien que haya aparecido al tiempo presente, ¿sí? Y que ya esté coordinando cosas para esa manifestación de la primera bestia. Incluso, bíblicamente, si vamos a ver, mirar la Torah, aparece como la segunda bestia desde la tierra. ¿Por qué? Porque recibe el poder de la primera bestia. O sea, en grado está la primera bestia y luego bajo ella se encuentra la segunda bestia. Pero además, porque es que cuando recibe todo el poder es que se encuentra este falso profeta como un poder global. Antes puede ser un personaje global, pero no con poder global. Es hasta la aparición de la primera bestia. Entonces, Luigi, nos haces un favor, nos regalas Apocalipsis 21, te saltas al 3 y luego saltamos al 7:17, por favor. Sí. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que llevan las 7 copas y me habló. Ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre sus grandes aguas. Me trasladó en espíritu al desierto,
Y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 7. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, Amén. los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Me dijo además, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Yahweh les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Amén. Miren, aquí hay cosas que tienen que llamarnos la atención. Una, dice que esta ramera, ¿sí? Está sentada sobre muchas aguas, pero cuando se da la visión, ella realmente está sentada sobre una bestia escarlata. Si nosotros vamos a ver, dice que me trasladó en espíritu al desierto, en el versículo 3, y vi una mujer sentada sobre una bestia, color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía, óigase bien, 7 cabezas y 10 cuernos. Y es esta bestia que sostiene a la gran ramera la que impresiona al apóstol Juan cuando está mirando eso. Pero luego es llamada, dice que ella está sustentada sobre muchas aguas, que ella realmente está sentada sobre muchas aguas, y que esas muchas aguas indican multitud de pueblos, de naciones, de lenguas, de etnias y demás. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que la gran ramera realmente ha tenido influencia sobre muchos, sobre todos los pueblos de la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Ha tenido gran influencia. Ha sido incluso parte del dominio de la bestia. Porque si nosotros vamos a mirar y estamos concentrados en la bestia, sino que no podemos olvidarnos que algo que se está haciendo manifiesto acá es que esta bestia que tiene tanto poder que sale del mar, esta bestia ha sostenido durante la historia a 7 reinos. Y fíjense lo que dice que esta bestia es el octavo reino, cerrando el versículo 11, dice, y la bestia que era y ya no es, o sea, que en ese momento no se había manifestado como el gobierno, pero antes se había manifestado como gobierno. Esa bestia que era y ya no es, hace el octavo. Pero mire lo que dice, pero es uno de los 7. O sea que cuando gobernó y se manifestó a través de uno de los 7 otros reinos de que hablaba.
Y allí tenemos que distinguir que las cabezas son reinos y los cuernos son reyes. Debemos tener muy en cuenta eso. Dice, los 10 en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que para el momento de Juan, para el momento de la revelación de Apocalipsis, no habían recibido aún el reino. Ahora, ¿cuándo lo recibirán? Lo recibirán con la bestia. Para el momento en que la bestia, o sea que son, vuelvo a lo mismo, a lo mejor seres humanos, personas que hoy en día tienen ya cierto grado de ser sobresalientes en medio de la humanidad, pero que aún no han manifestado el poder que les manipula. Y cuando llegue el momento en que la bestia aparezca, ya esa batería estará tan cargada que manifestarán todo lo que ellos siempre han querido manifestar, lo que su egoísmo, su egocentrismo y el engaño les hace pensar que pueden llegar a dar, y es que todos ellos compiten por tener el poder. Todos ellos anhelan tener el poder, por eso dice que recibirán potestad real solo por una hora, por un breve tiempo, hasta que se descubra que son simplemente los payasos del circo, pero no son los dueños del circo. Ahora, mire lo que dice y nos habla de manera reiterativa. En el versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y va a subir al abismo, pero camina hacia la destrucción. Cuando habla de que camina hacia la destrucción, debemos entender que esa palabra, esa frase, camina hacia la destrucción, tiene básicamente una palabra que le identifica, es anatema, ¿m? Que está apartado para destrucción, encaminado para destrucción. Y todo este tipo de cosas lo estamos teniendo en cuenta porque debemos mirar más adelante cuando queramos identificar quién es ese personaje, que lo veremos lo que le digo en el siguiente estudio, ese personaje en el libro de Enoch, el Señor mismo le dice a Enoch que ese personaje ya está destinado para la destrucción. Y en ese momento nos habla de Azazel, que vamos a mirarlo en detalle. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las personas conocen de la serpiente, conocen muchas veces incluso de los demonios y no han entendido ni de dónde proceden los demonios, ni cuál es la característica de Satán, ni cuál es la característica de un Azazel o o cuáles son los ingredientes espirituales que habrán de manifestarse en este tiempo final. Ahora, nos dice, la bestia que ha visto hacia la destrucción, dice, era y ya no es. Pero miren lo que vuelve a decirnos en el versículo 9 y 10. Finalizando el 9, nos dice, son también 7 reyes. ¿Mm? 5 han caído. Uno es y el otro no ha llegado aún. O sea, nos está diciendo, estos son los que realmente han gobernado a los reinos. Son las cabezas de esos reinos. Entonces dice, 5 han caído para el momento de Juan. Uno es, ¿cuál es? El Imperio Romano. Eso nos tiene que quedar clarísimo. Era el imperio que estaba gobernando en ese momento. Y el otro no ha llegado aún. Está por llegar. ¿Cuál es el que está por llegar? El séptimo. Porque el sexto era el Imperio Romano. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Característica de ese séptimo reino. Ya con eso tendría que quedar cerradas las cabezas. Pero luego dice, y la bestia que era y no es, hace el octavo. Un momento, ¿no eran 7 cabezas? ¿Por qué aparece como octavo? Por la característica que dice a continuación, pero es uno de los 7, y luego lo enlaza con lo que dice el octavo, y camina hacia su destrucción. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí también como tabla de comparación? Dice que por más que esos reyes, por más que esas cabezas se levanten, nosotros tenemos de nuestro lado al Cordero, al Señor de señores, al Rey de reyes, al único que puede vencerlos. ¿Y cómo los va a vencer? Juntamente con nosotros, en unión con los suyos, dice. Versículo 14. Como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos fieles. Nosotros debemos, por nuestra fidelidad, identificarnos con Yehoshua, y Yehoshua nos identifica a nosotros para llevarnos a la victoria. Y nos asegura la victoria a través de sus promesas. ¿Ven? Entonces, mirando desde ese punto de vista, entra un nuevo personaje, esta ramera. Pero esta ramera entra porque tiene que ser destruida, porque tiene que perder su poder.
tiene que, como no se lo quiere entregar a la bestia, tiene que ser arrebatado y ella misma destruida. Luigi, nos regalas Apocalipsis 13, 1 al 10 y entramos allí a mirar lo de la primera bestia que surge del mar. Sí. Dice, y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién pueda luchar contra ella? Le fue dada una boca de profecía, perdón, Sí. que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Elohim, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Miren que cierra diciendo, mire, ponga atención a esto que le voy a decir. Por eso dice, el que tenga oídos, oiga. Y lo que le voy a decir es que por presentarle oposición a esa bestia que si debemos tener clarísimo, clarísimo, que la bestia no tiene poder en sí misma, que la bestia no es tan poderosa en sí misma, sino que dice allí que le ha sido concedido, o sea, le ha sido entregado por el Señor. Si el Señor es el omnipotente, es porque Él es el único que tiene todo el poder y a quien quiera lo da. Eso nosotros alguna vez lo estudiamos desde el punto de vista de la misma identidad en el hebreo, pero eso ya lo vimos. Esta fracción que estamos estudiando es tan rica, tan hermosa, que incluso nos dice, señores, para todos aquellos que creen que va a haber un arrebatamiento pretribulacionista, pues déjenme decirles que entonces, ¿para qué el Señor pone esta advertencia? ¿Para qué nos dice, oigan, señores, algunos van a ir a la cárcel y otros van a morir? Si es que no vamos a pasar por tribulación, si es que la bestia va a aparecer aquí sobre la tierra para toda esa partida de incrédulos. No, siendo que es al contrario, esa partida de incrédulos que se han rebelado contra el Señor van a encontrar la oportunidad de hacerse sentir más poderosos y de podernos decir a nosotros los equivocados eran ustedes, porque mire que ahí llegó el que sí es el líder mundial, ese sí tiene toda la sanidad, ese sí tiene todo el poder. ¿Quién le podrá hacer frente a esa realidad? Nadie. Y nosotros tendremos que, por el precio de nuestra vida o por el precio de nuestra libertad, mantenernos fieles a, a nuestra fe, fieles a la Torá y manteniéndonos santos, sin mancha, delante de todos los hombres, ante todos los hombres. Y más aún, cuando nuestra fe está siendo, debe ser puesta a prueba por ese gobierno de 42 meses que mantendrá la bestia, que hace que la bestia engañe a la humanidad, porque incluso gran parte de la actuación de la bestia es con manifestación de gran poder a través de la segunda bestia, que es el falso profeta. Pero miren lo que dice acá, dice que se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso nosotros ya lo habíamos analizado, es riquísimo esta parte de la Torá, la parte de Apocalipsis, es riquísima, pero nosotros tendríamos que ver es los detalles dentro de la temática que estamos llevando. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido que la primera bestia, ¿sí? La que se ha dado a conocer dentro del mundo cristiano, dentro del mundo creyente, y ya es un nombre que se identifica como el anticristo. Este anticristo va a hacer la guerra contra los dos testigos. Es una señal
palpable, visible, que la verán todas las naciones de la tierra durante 3 días y medio. Cuando este anticristo le cause la muerte a los dos profetas que parecían, porque ya venían siendo totalmente imposible de vencer, invencibles, y aparece esta y los vence. Si el mundo entero había reconocido el poder tan grande en los dos profetas, en los dos testigos, cuánto más en alguien que le vence, como lo es esta bestia. Hará guerra contra estos dos testigos y desde luego nosotros estaremos con estos dos testigos y por lo tanto hará guerra contra nosotros, los fieles testigos de Jehová y de Jehoshua. Además, alentará la aparición de esta bestia y ese poder manifiesto, alentará a los líderes globales a hacer guerra a todo lo celestial, desde la persona y el nombre de Jehová, pasando por su ejército celestial, por el ejército de mensajeros celestiales y desde luego queriendo blasfemar y aplastar a la santa palabra que es la Torah. Una Torah que en estos momentos o se mira desde un punto de vista místico o de tal manera que se le menosprecia o simplemente se le ignora. Entonces será muy fácil y está siendo muy fácil ya hoy en día, el hecho de pasar por alto las escrituras e incluso llegar al punto en el cual libros como, libros como los libros de los musulmanes, ¿sí? Tengan mayor valor que las escrituras. Y el nombre del Señor pueda ser blasfemado en cualquier sitio, mientras que el nombre de Alá debe ser respetado, porque si no, es causa de reprensión jurídica. Entonces eso nos está indicando que ya ese tiempo lo estamos viviendo. El tiempo del ejército de los 200 millones de langostas ya se está viviendo. Ya es el que se está dando. Es el tiempo en el cual se está preparando para que llegue este gran líder y ya sus seguidores de manera descarada puedan blasfemar siguiendo las instrucciones de esta bestia. Ahora, esta bestia, dice la palabra del Señor, que procede del abismo y que su carácter principal es el de ser destructor. Y desde luego, los que obedecen sus órdenes deben seguir las órdenes de destrucción. ¿De destrucción qué? De valores, de destrucción de qué? De los principios que emanan de las escrituras, pero también de destrucción de la vida. Y si ustedes se fijan, toda esta política y todas estas campañas que se están manejando a nivel global y toda esta aceptación social de sacrificios de menores y toda esta obsesión por el cambio de la sexualidad y por compartir con personas del mismo sexo como si allí hubiese posibilidad de reproducción. O aquella cuestión de que ahora las parejas prefieren tener un perro a tener un hijo. Todo ese tipo de cosas apuntan a una reducción de la población, a una destrucción del ser humano. Incluso ya ustedes pueden ver cada rato anuncios en donde se predice cómo se va a acabar la humanidad. Y una de las cosas que se ha dicho es que la humanidad se acaba por causa del mismo hombre, por causa de que ahora cada día vivimos más aislados y con más amigos virtuales. Y tenemos más relaciones a través de aparatos electrónicos que contactos interpersonales reales, materiales. Ahora, dice que esta bestia que viene del abismo procede del mar, o sea, habrá de emanar del mar. Y si nosotros miramos el libro de Daniel, ese mar al cual identifican es el mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo tiene la característica de que une 3 continentes, o tiene sus costas en 3 continentes, europeo, asiático, africano, o africano, asiático, europeo, como lo quieran ver. Pero están allí compartiendo costas. Y este líder ya estuvo a la cabeza de un reino porque dice que se viene de los 7 o que es uno de los 7, está puesto entre los 7, pero es el octavo. Y ese octavo corresponde, si nosotros miramos la imagen que dice Juan, ese octavo correspondería al cuerpo de la bestia que sostiene a las 7 cabezas. O sea, que ha sostenido y sostiene a esos 7 reinos, pero que ahora surge como octavo, como último reino, porque el Señor mismo le ha permitido que así sea, no porque Él quiera, no porque esté cumpliendo su propio deseo, es porque el Señor, que tiene su perfecto plan y que nos lo ha advertido, porque nosotros estamos advertidos a través de la preciosa Torah, ahora da cumplimiento a su Torah, a su palabra.
Si no cumpliese, si esto no se diese, entonces mentiroso sería el Señor, mentiroso sería Jehoshua, mentiroso sería Jehová y mentiroso sería su precioso espíritu. Y nosotros, como santos, estaremos repitiendo mentiras de engaño. Pero aquí el Señor está manifestando a través de los hechos lo que va a suceder y va a suceder. No es opción, va a suceder. Ahora, a esta bestia le preparan el camino sus ciegos y engañados seguidores, que son sin duda personas que tienen un control engañoso de poder sobre la mayoría de los ciudadanos, bien sea un poder en lo religioso, en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo social, en cualquier gama de estas, o tal vez son organizaciones que reúnen todas estas gamas de poder y que quieren ostentarlo y que quieren hacerlo más visible. Y desde luego, la aparición de la bestia será su oportunidad de hacer elevar su egocentrismo. En 1 Juan 2, 17, 22, el Señor hablando de este anticristo nos habla de quienes le preparan el camino. Mire lo que dice. Dice en Apocalipsis, en 1 Juan 2, 17, 22, dice, el mundo y sus concupiscencias pasan. Los placeres del mundo pasan. Pero quien cumple la voluntad de Jehová permanece para siempre. Ese será el que reciba vida eterna. Hijos míos, es la última hora. Miren, Juan está asegurando desde aquel tiempo que ya inició la última hora. Pero es que si nosotros vamos a Apocalipsis, sí, claro, ya inició. Habla de las 7 iglesias, allí inicia, porque Apocalipsis Apocalipsis se concentra en la persona de Yehoshua viniendo a revelarse a nosotros los seres humanos, así lo inicia el Apocalipsis 1. Y nosotros tenemos que ver que también nos revela los últimos tiempos, lo que está por suceder, dice el mismo Apocalipsis. Pero eso que está por suceder inicia desde las 7 iglesias y allí lo mismo dice Juan, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. No es, hay uno principal al cual todos estos le preparan el camino como buenos borregos, como buenos siervos. Dice, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Todos los tiempos han venido acompañados de anticristos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos, estáis revestidos, hemos sido eh, bautizados, digamos así, llenados por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede o viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Y aquí viene la identificación, sino el que niega que Yeshua es el Mesías, es el ungido. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La forma como habrá de blasfemar será negando, llevando a los hombres a creer que la figura del Padre de Jehová y la figura de Yeshua es una figura o simbólica, mítica o mentirosa, para llevar al hombre al descaro de negar a Jehová y a Yehoshua. Ahora, Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 24, 3 al 5? Te saltas al mismo 24, 11 y luego rematamos con Mateo 24, 23 y al 27. Mateo 24, 3 al 5 dice, estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Yeshua le respondió, mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. El 11. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. 23. Entonces, si alguno dice, mirad, el Mesías está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios
capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho, así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor ya nos está diciendo, miren, y es el mismo Yeshua el que está hablando. Aparecen muchos falsos profetas, aparecen muchos falsos cristos o falsos mesías, los cuales se manifiestan diciendo, nosotros somos los ungidos para salvar a la humanidad, nosotros somos los ungidos para guiar a la humanidad en el campo económico, somos los ungidos para llevar a la humanidad en el campo religioso, somos los ungidos para llevar en el campo político y demás. Muchos de ellos, por su propia, ellos mismos se harán, o sea, se hacen creer que son y lo manifestarán abiertamente, y otros tienen su grupito que hará que parezca que ellos no son los que están buscando ser llamados ungidos, sino que una población, una amplia población es la que los está coronando como tales. Pero miren que nosotros ya hemos incluso visto esto y existe una teoría, la cual ha sido vista como una teoría conspiranoica, y es la teoría de Blue Beam. La teoría de que un día aparecerá un Mesías en lo alto, se sustentará en el aire, quedará ahí en el aire, en cumplimiento supuestamente de lo que dice, lo que los ángeles le dicen a los apóstoles cuando los apóstoles se quedan mirando hacia las nubes y ellos le dicen, pues ese mismo Mesías que habéis visto subir en una nube, un día regresará en la misma forma. Entonces, habrán de sostenerlo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que el Señor está diciendo, ese hecho de que se sostenga en el aire, que se sostenga allí en el firmamento y que todos lo vean de una manera prolongada, indicará que no es el Mesías, que allí no está el Mesías, sino el antimesías, el anticristo. La tecnología de hoy ya da para eso, da para que la gente crea ver en todos los lugares de la tierra a ese personaje manifestándose a todos los hombres en todo el globo. Pero lo que el Señor dice, no, Señor, así no es conmigo. Mi aparición habrá de ser como el relámpago, rápida. ¿Por qué? Porque además apareceré para cumplir la cita con mis amados y santos, con mis fieles, con aquellos que han creído y están dispuestos a entregar su vida misma por defender la verdad de la Torá. ¿Mm? Porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo. O sea que antes de la venida del anticristo, que se manifestará en contemporaneidad con los dos testigos, antes de eso habrá quienes le preparen el camino y habrá quienes de manera ficticia, por uso de tecnología, habrá de hacer manifestaciones engañosas que preparen el camino de esa primera bestia que surge del mar. Así lo está diciendo el mismo Yahushua. Martica, ¿nos regalas, por favor, Daniel 7, 2 al 9? Daniel tomó la palabra y dijo, contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente. Los cuatro vientos del cielo agitaron el mar grande y cuatro bestias enormes, diferentes todas entre sí, salieron del mar. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre y se le dio un corazón de hombre. A continuación, otra segunda bestia semejante a un oso, levantada de un costado con tres costillas en las fauces entre los dientes, y se le decía, levántate, devora mucha carne. Después, yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo con cuatro alas de ave en su dorso. La bestia tenía cuatro cabezas y se le dio el dominio. Después, seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno pequeño y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados.
delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Estamos hablando aquí de Daniel 7. Estamos mirando Daniel 7 y estamos mirando que allí aparecen cuatro bestias. Allí aparece que las cuatro bestias surgen del mar, del gran mar. Está hablando del mar Mediterráneo, que era el mar conocido como mar grande. Ahora, allí aparecen cuatro bestias que las identifica perfectamente. La primera como un león, dice que tiene alas de águila y que se dio corazón de hombre, pero realmente se mira como un león. El segundo reino se mira como un oso, que viene incluso que se levantaba más de un costado que del otro, hablando acerca de la diferencia que existía allí en cuanto a poder, en cuanto a impacto, en cuanto a trascendencia de quienes intervenían en ese reino del oso. Luego dice que después de ese venía otro reino, que es el reino de un leopardo. Y ese leopardo tiene una característica y es la rapidez, porque habla acerca de que posee unas alas de ave en su dorso, hablando de la rapidez con que ese reino crecería. Ese sería la tercera bestia, pero aparece la cuarta bestia, y la cuarta bestia nos habla de un reino que gobierna por imposición, con hierro, con vara de hierro, y todo ese tipo, con mucho poder. Casi, o sea, lo que hace es subyuga a los demás reinos y no le importa arrasar, no tiene consideración con nadie ese reino. Y de ese reino es donde aparecen unos cuernitos, en conexión con ese reino, aparecen unos cuernos, y de donde surge un reino, un cuerno pequeño, un personaje, que es un cuerno pequeño y que tiene la característica de que él mismo le arranca el poder, o sea, él mismo toma lo que vendrían siendo otros tres reyes, a los cuales les dice que los primeros cuernos, esos tres de los primeros cuernos fueron arrancados. Un cuerno pequeño que requiere mayor espacio y para eso erradica a otros tres. Ahora, como último, como cierre de todo esto, es la aparición de tronos y de un anciano que se sienta. Estamos hablando allí del periodo del juicio. Dice su vestidura y lo describe allí, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Pero para poder hacer el análisis, vamos a enlazarlo con otra profecía y otra visión que va en paralelo, muy en paralelo. Por favor, Martica, Daniel 2, 29, 34, que es el sueño de Nabucodonosor, y saltamos a la interpretación, que es el 38 al 45 del mismo Daniel 2. Gracias, Martica. Daniel 2, 29, 34. Oh rey, los pensamientos que agitaban tu mente en el lecho se referían a lo que ha de suceder en el futuro, y el que revela los misterios se ha dado a conocer lo que sucederá. Tú, oh rey, has tenido esta visión. Una estatua, una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible se levantaba ante ti. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Yo estaba mirando cuando de pronto una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna. Vino a dar a la estatua en sus pies de hierro de arcilla y los pulverizó. Los hijos de los hombres, las bestias del campo, los pájaros del 38, los hijos de los hombres, las bestias del campo, los pájaros del cielo, donde quiera que habiten, los ha dejado en tus manos y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que dominará la tierra entera. Y habrá un cuarto reino duro como el hierro que todo lo pulveriza y machaca, como el hierro que aplasta. Así él pulverizará y aplastará a todos los otros. Y lo que has visto, los pies y los dedos, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro,
Es un reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, según has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla. Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla, es que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y lo que has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla, es que se mezclarán entre sí por simiente humana, pero no se aglutinarán el uno al otro, de la misma manera que el hierro no se mezcla con la arcilla. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará todos estos reinos, y él subsistirá eternamente, tal como has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El Dios grande ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder. Tal es verdaderamente el sueño y su interpretación digna de confianza. Cuando el Señor compara grados de sabiduría superior dentro de los seres humanos, cita a Daniel. Y Daniel incluso invoca al Señor buscando la interpretación del sueño dentro del contexto de lo que se narra. Pero para entender en lo que vamos, debemos recordar lo que dice Apocalipsis 13:2, en lo que se leyó ya de esta primera bestia que surge del mar. Dice que la bestia que surgía del mar se parecía a un leopardo. Téngase muy en cuenta eso. Pero tenía las patas como las patas del oso. Aquí la cuarta bestia se describe con patas de hierro, que desmenuza todo lo que con su boca no puede devorar. Pero luego nos dice que tiene otra característica, que sus fauces, su boca, la parte de sus fauces, eran de león. Por lo tanto, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Pero tengamos en cuenta algo, la mayoría del cuerpo es el leopardo. Lo que tiene de oso son sus patas, lo que tiene de león es su boca. Pero si ustedes miran el cuerpo entero de esta bestia, la mayor parte es como el leopardo. Ahora sí, teniendo esto como preámbulo, miremos lo que dice Daniel en comparando entre los dos, el sueño de Daniel y la visión de Nabucodonosor. Tengamos en cuenta que el mismo Daniel le dice a Nabucodonosor, es que tú te acostaste preguntando al Señor por los tiempos por venir, o sea, el futuro. Y el Señor te ha dado a conocer lo que está por suceder. Versículo 38 del sueño de Nabucodonosor dice, o de la visión de Nabucodonosor dice, le dice Daniela a él en su interpretación, le dice, que la cabeza de esa estatua, tú eres la cabeza de oro. Le dice, o sea, iniciemos por describir el reino babilónico de Nabucodonosor. Y en el 7, perdón, y en el 2, cuando habla el sueño de Daniel, dice, la primera bestia era como un león. ¿Sí ven? Son cabeza. Son reinos que tienen conexión, digámoslo así, o sea, siendo un solo reino, porque son la cabeza. Luego dice, en el sueño, en la estatua dice, después de ti, en la interpretación Daniel dice, surgirá otro reino inferior a ti. O sea, ya tenemos el primero, que es el reino babilónico de Nabucodonosor. Ahora dice, aparece otro reino inferior a ti. ¿Y qué dice en el sueño de Daniel? Dice, a continuación, otra segunda bestia, que también surgía del mar. Ojo, porque también surge del gran mar. Semejante a un oso, levantada de un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y se le decía, levántate, devora carne, devora mucha carne. Este reino ha sido identificado. El primero, el del león, lo que les digo, Nabucodonosor, claramente, el reino babilónico de Nabucodonosor. Ahora aparece otro reino que es el reino de los medo-persas. Por eso tiene está como levantado de un lado más que del otro, porque un reino de ellos, incluso también en la descripción que se da, un cuerno es más largo que otro, porque tiene más impacto, mayor trascendencia uno de los reinos que el otro. Pero identifica a Medo-Persia. Primero, Babilonia de Nabucodonosor. Segundo, el imperio Medo-Persa. Luego dice, y luego un tercer reino de bronce que dominará la tierra. Eso es lo que dice en la interpretación de Daniel.
este tercer reino de bronce, fíjense bien, dice que dominará la tierra. En el mismo también, dentro de esa parte de la fracción de la narrativa, dice que a este se le dará el dominio, el poder de esconder la verdad. Y está hablando del imperio griego, el imperio que todavía en la mentalidad nuestra ha hecho tanto efecto que incluso las religiones, la política y muchos de la vida, muchas cosas de la vida diaria, sobre todo la mentalidad, es de gran influencia griega, ocultando la mentalidad de la palabra del Señor, que es la mentalidad que en su momento, y está escrita en la palabra, como hebrea. Entonces, dice, cuando en el sueño de Daniel dice, después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo. Por eso les decía que pusieran mucha atención de que esa bestia que se ve en Apocalipsis 13 tiene sus principales características son las de leopardo. Dice, con 4 alas de ave en su dorso. La bestia tenía 4 cabezas y se le dio el dominio. Miren la característica que se le da. A esta se le da el dominio. Enlacémosla con lo otro y van a ver que la palabra del Señor es una sola. Entre ella hay perfecta coincidencia, pero sobre todo hay complementación. Podemos entender a profundidad cuando la miramos toda en conjunto. Ahora dice, y habrá un cuarto reino. Está hablando acerca, en el versículo 40, de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. Y habrá un cuarto reino duro como el hierro que todo lo pulveriza y machaca, como el hierro que aplasta, así él pulverizará y aplastará a todos los otros. Recordemos que ha sido interpretado, ha sido visto como el reino romano, como el imperio romano. Un imperio que se imponía sobre los demás, de gran poderío militar, de gran desarrollo armamentístico, en una época en la cual la organización militar llegó a la conquista bajo un gobierno político y religioso, porque allí es donde empieza también a hacerse manifiesto de manera ya imperial y repitiendo lo que venían sucediendo con los otros imperios, donde el rey, el gobernante, el emperador era visto como un dios, como alguien supremo. En el sueño de Daniel dice, después seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte, tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Ahora, para esta bestia, Roma, debemos entender lo que era la Pax Romana. La Pax Romana iniciaba con unos acuerdos, imponer el hecho de, venga, rey de X población, venga, vamos a hablar, vamos a llegar a acuerdos, y le ofrecían esa Pax Romana, esa seguridad a través de sus ejércitos, de su gran imperio, de su extensión de vías, de toda esta prosperidad que traía el imperio romano, ¿a cambio de qué? A cambio de un pequeño detalle, que se sometieran al imperio romano, que adoraran a ese emperador o a ese rey. Pero de no darse esas negociaciones, que supuestamente era por las buenas, entonces venía todo el poderío, todo el hierro, venía todo ese peso del imperio romano a caer y a aplastar al oponente a través de las legiones. Ahora, ¿qué pasa con ese imperio de hierro? Miren lo que dice, en cuanto a la interpretación que le dan a Nabucodonosor de esas piernas de hierro, de esos 2 pies de hierro. Dice, y lo que has visto, los pies y los dedos, parte de arcilla y parte de alfarero, y parte de hierro, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, es un reino que estará dividido. En apariencia estará unido, pero estará realmente dividido. Dice, tendrá la solidez del hierro, según has visto, o sea, la continuidad de ese poderío del hierro, mezclado con la masa de arcilla. En el 8 nos dice, en el sueño de Daniel, dice, estaba yo observando los cuernos, esos 10 cuernos que se han levantado, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno pequeño. 3 de los primeros cuernos
fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas o grandes blasfemias. Quiero que entendamos que si bien es cierto, está hablando del reino de esa bestia, Roma, ¿sí? Y lo identificamos con que va a ser la fuente una de las fuentes que nos llevan a identificar el surgimiento de la primera bestia. Aquí esa primera bestia sostiene un cuerno pequeño, el cual a nuestro concepto, a mi concepto, correspondería al falso profeta, que es quien comunica al mundo la voluntad de la bestia y es quien a través de prodigios y señales engaña al mundo. Ahora, miren, en el Daniel 2.8 nos dice, estaba yo observando los cuernos cuando en esto despuntó dentro de ellos otro cuerno pequeño y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Pero para ese surgimiento, esa gran importancia, ese reconocimiento que se le da a este cuerno pequeño, tienen que ser arrancados 3 cuernos. Ahora, esos 3 cuernos que le dan que con su salida le dan mayor dominio al cuerno pequeño, nos pueden identificar, entre otras cosas, por ejemplo, 3 naciones muy poderosas. Ejemplo, Estados Unidos, China, Alemania, identifica básicamente a las 3 grandes fuerzas que existen hoy, una para Asia, una para América y otra para Europa. O también nos puede significar organizaciones con poder económico, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Foro Económico, por ejemplo. O también nos puede identificar 3 grandes religiones que habrán de ser arrancadas para darle dominio a un solo cuerpo. Y es, por ejemplo, cristianismo, islam y judaísmo. Olvidé decirles que eso ya está sucediendo. Se conoce como Islam o religiones abrahámicas. Entonces, no es de sorprendernos que este cuerno pequeño ya esté cobrando poder y lo único que se espera es la venida de esa bestia para manifestarse como mensajero con esa facultad y ese dominio de hacer grandes prodigios. Ahora, la congruencia de la palabra, la complementación de la misma palabra es inmensa. Porque si miramos desde Apocalipsis 20, nos dice, por ejemplo, dice, la bestia que has visto era y no es, y va a subir al abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver la bestia que era y ya no es, ya hicimos el énfasis en eso, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, dice, tener sabiduría. ¿Para qué? Porque las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. La mujer es sostenida por la bestia durante todas sus etapas, durante esos 7 reinos. Dice, son también 7 reyes. 5 han caído. 5 han caído. Uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y no es, o sea, ese imperio fue, pero en ese momento no era. No es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Entonces, teniendo en cuenta eso, la manifestación de esta bestia en el tiempo postrero, en los últimos tiempos, la bestia dice allí que es ese cuerpo y es esa cabeza octava que ha sostenido a los otros imperios, ha gobernado a través de ellas. La bestia es la que domina realmente la estructura de poder y de dominio en estos reinos. De ella, es de donde procede y ella es la que sostiene también cuando haga su aparición a este falso profeta. Dice que el séptimo durará poco tiempo. Entonces allí es donde nosotros decimos, encaja perfectamente el Reich alemán de Hitler o los mogoles de Genghis Khan. Pero debemos entender, y así lo explicamos, y ese ya se encuentra, creo yo, en YouTube ese video, en el cual podemos mirar cómo encaja perfectamente es el gobierno del Tercer Reich de Hitler. ¿Por qué? Por el tratamiento que le da al pueblo santo, al pueblo hebreo, al pueblo de Jehová. Ahora, vamos a mirarlo en su orden. Dice que en la narrativa, teniendo en cuenta a Daniel, ¿sí? Si lo vamos a ver allí, dice que el quinto imperio
sea, está hablando dice, el primero, Babilonia de Nabucodonosor, pero en el cuarto imperio, en el caso de Daniel. Babilonia, Nabucodonosor, luego el Ciro Medo-Persas, luego los griegos y luego Roma. Ahora encajémoslo acá dentro de lo que nos dice la profecía del libro de Apocalipsis, diciendo que ese es el imperio que es en ese momento, pero que no es propiamente la manifestación de la bestia, pero habrá de ser su sustento. Entonces nos dice que ese sería el sexto imperio. El séptimo imperio sería el que surgiría por corto tiempo, que lo hemos identificado como el imperio de Hitler, y el octavo, pues vuelve a ser la bestia. Pero, ¿qué decir entonces de los 5 anteriores? Entonces, si vamos hacia atrás, tenemos que mirar que el quinto sería Grecia, el cuarto tendría que ser el imperio medo-persa, el tercero tendría que ser el imperio babilónico de Nabucodonosor. Ahora, entonces, ¿dónde están los otros dos? Pues los otros dos tenemos que mirarlos desde las escrituras, porque es que el sueño de Nabucodonosor y toda la narrativa de Daniel empieza desde Nabucodonosor hacia el futuro. Ahora miremos hacia atrás. Antes de eso, recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavo ¿en dónde? En el imperio egipcio, segundo imperio. Y el primer imperio global, que ya lo estudiamos también, es el imperio babilónico. Básicamente ya no el de Nabucodonosor, sino el de Nimrod, del cual se desprenden todas las falsas doctrinas y el cual incluso, si lo vamos a mirar históricamente, comprende también el imperio sumerio, del cual hoy se habla tanto y del cual se espera tanto en su interpretación en contra de las Santas Escrituras. Entonces eso nos identificaría con que la octava bestia tiene su aparición inicial en el primer imperio, el imperio babilónico de Nimrod. Pero esta bestia, al ser liberada, se le da dominio durante 42 meses, sabiendo esta que ya lleva mucho más que eso en la preparación, en todos sus súbditos y seguidores preparándole el camino. Para ese momento, y porque el Señor así lo permite, deja de esconderse y deja de sostener a la actual Babilonia y se manifiesta abiertamente. Esto último, esa manifestación abiertamente es lo que nos falta, es lo que estamos a punto de ver, es lo que estamos a punto de presenciar. No habrá arrebatamiento pretribulacionista, no habrá arrebatamiento previo a la aparición de la bestia, porque en la séptima trompeta es donde el Señor viene, se manifiesta y nos trae a Él. Y estamos hablando de que estos acontecimientos son de la quinta trompeta en la preparación del camino a la bestia y de la sexta trompeta en la aparición de la bestia. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 17, 1 y luego te saltas al 3 al 5? Bueno, y después te saltas al 15, es que esa partecita no la anoté, del 15 al 17, al 18. Sí. ¿Mm? Dice, entonces vi uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me dijo además, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto, y la bestia, van a aborrecer a la ramera. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. ¿Por qué Yahweh les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh?
Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Ya le ha puesto nombre, la Gran Babilonia. Cuando dice es la gran ciudad, ¿de qué ciudad se refiere? La Gran Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta Gran Babilonia, como madre de todas las rameras, y cuando habla de prostitución espiritual, está hablándonos acerca de falsas doctrinas, falsas religiones que aparecen y en apariencia son doctrinas sanas o son doctrinas incluso bíblicas, pero que en la realidad profundizan al hombre en el abandono de seguir a Jehová. Profundizan al hombre incluso en el hecho del hombre por el hombre, que era uno de los principios que regían a la Babilonia de Nimrod. Entonces, está diciéndonos allí que esa ramera, que es la madre de todas las falsas doctrinas, ya cuando aparezca la bestia, a la bestia le va a estorbar. A la bestia no le va a parecer que tenga que compartir su nombre con el nombre de esta Babilonia. Y por eso, de manera ya, o sea, creyendo que es un plan brillante de cada uno de estos reyes obrarán en contra de la madre de todas las falsas doctrinas, para entregarle su adoración, para que el mundo entero le entregue su adoración a uno solo, a la bestia, a esta bestia que ha aparecido. Por eso podemos decir que el primer reino es el reino de Babilonia. Ahora, si nosotros vamos a ver que esta bestia surge del abismo, en algún momento tuvo que haber llegado al abismo. De alguna manera tuvo que haber sido recluida en ese gran abismo. Y eso es lo que vamos a ver, ese es el tema que vamos a tocar en nuestro próximo estudio, basado en lo que hemos visto en el día de hoy. Pero ya para cerrar, espero que todo haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular dentro de lo que es el esquema que hemos trazado el día de hoy. Debemos tener en cuenta que el reino eterno, el único reino que perseverará y que prevalecerá por todos los siglos, es el reino de Yehoshua. Y nosotros, sus fieles y santos, estaremos con él. ¿Hay batallas? Sí hay batallas. ¿Hay oposición? Sí hay oposición. Pero allí es donde el Señor dice que hay que mirar a la perseverancia y a la paciencia de nosotros los santos en nuestra fidelidad a la santa palabra. Pero si no conocemos la palabra, entonces ¿cómo vamos a ser fieles a la palabra? Nuevamente la invitación de siempre. Amemos la Torá, busquémosla en todo instante, busquémosla a diario y sea este un alimento más indispensable, más prioritario que cualquier alimento físico. Sea ella la fuente refrescante de la verdad, la única verdad. Martica, para despedirnos, ¿nos regalas por favor Mateo 24, 25 al 51? Mirad lo que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días
que precedieron al diluvio comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así también será a la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado, dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darle la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Así será el llanto y el rechinar de dientes. Amén. Estamos advertidos. Debemos ser fieles y como fieles comportarnos, vivir, alimentarnos, estar siempre alertas porque el Señor no tarda. No sabemos el tiempo, pero hay algo que es seguro y es que vendrá. No podemos ponerlo en duda, no existe duda. Aun cuando no sepamos el día, sabemos el evento, el acontecimiento. Él vendrá. Y debemos comportarnos como aquellos que esperamos su venida, que anhelamos su venida y que amamos su presencia. No olvidemos santa recomendación del Señor, y es la de estar alertas, porque si supiéramos en qué día viene el Señor, a lo mejor estaríamos preparados solamente para ese momento. Pero el Señor nos invita, el Señor nos insta a que estemos preparados, porque el Señor viene y viene muy pronto. Y para la gloria de Él, en honor a su nombre y en honor a su gloria, es que nosotros nos mantenemos fieles en la palabra. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Hasta la próxima.